Bueno, en esta parte, en este primer segmento, queremos agradecerle y darle la bienvenida a la doctora Mercedes Minicelli y a la licenciada Silvina Elgar, de Punto de Encuentro Familiar Mar del Plata. Asociación Civil Causa Niñez, quienes disertarán sobre hermanos y hermanas de sus hijas e hijos. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. ¿Se oye bien? Perfecto. ¿Sí? Veo algunos nombres conocidos. Quiero agradecer la linda sorpresa de que entre el público se encuentra Meli Imbriano, que es parte del equipo. Ella en muchas ocasiones hace supervisiones, generosas supervisiones. Y bueno, el punto de encuentro familiar es un dispositivo que lo venimos haciendo entre todos, es un dispositivo bastante extraño, porque voy a compartir pantalla, si me permiten, así empezamos. Te hago una Mercedes, ¿sí? Discúlpame, te hago una consulta. ¿Querés que comparte el videíto que nos mandaste o vos lo vas a compartir? No, lo voy compartiendo, te agradezco. Excelente. Ya arreglamos bien con Silvi. Espérame, ahí estamos. Aquí estamos. El punto de encuentro familiar funciona en Mar del Plata. Yo quiero agradecerles muchísimo este encuentro. Me tomo un minuto para decir algo que hace ya varios años, casi más de 7, que estamos trabajando en recuperar este lugar fraterno respecto de la pregunta por la adopción. Y yo empezaba cursos que hemos trabajado con la doctora Ballarín para magistrados, para funcionarios judiciales, para profesionales, con una pregunta. ¿Estamos a la altura del cambio cultural que hace falta para poder pensar de otro modo las cuestiones que afectan a niñas, niños y adolescentes? Y quiero decirles que la sensación es que estas jornadas, estos 10 años de trabajo, dan cuenta de que evidentemente estamos en un otro camino respecto de los idearios sobre la adopción. Así que mis más sinceras felicitaciones a todas y a todos los que están trabajando, a los organizadores, Ser Familia por Adopción. Muchas gracias por habernos convocado. Y somos, tanto Silvina como yo, tenemos los pies puestos, un pie en la universidad y un pie en la Asociación Civil Causa Niñez, que después, no quiero meterme en esto porque después tenemos un videito que les vamos a contar. Fíjense el nombre de la presentación: hermanos y hermanas de mis hijos e hijas, ¿no? Digamos, es un enunciado que en otra época y en otro tiempo no hubiéramos tenido oportunidad siquiera de pensarlo, respecto de cómo estaba ideada la adopción. ¿Y qué es lo que nos llevó a nosotros a hacer este planteo y que nos lleva a seguir pensando juntos en este complejísimo tema? Un estudio que iniciamos en el año, una investigación que fue interuniversitaria, de la cual participó el CIN-CONICET, entre varias facultades del país, y partimos de lo que a mí me gusta llamar ceremonia mínima, que es este enunciado: venimos a devolverlos. Bueno, en la semana que pasó fue tapa de revista, ¿no? Una situación muy, muy crítica de unos mellizos que tienen condimentos particulares, porque habría una adopción internacional. ¿Es una adopción? Evidentemente no lo es. Bueno, el punto es este momento en el cual se presentan ante autoridades de aplicación judiciales, o en ese caso una comisaría, quienes dicen: venimos a devolverlos. Para nosotros era un universo nuevo, con lo cual en estos últimos 10 años venimos abriéndonos a poder tratar de no llegar en ningún caso a que esta situación se presente. Ahora bien, entonces, con esto, nuestro trabajo pasó a ser con niñas y niños que nos sorprendían también en aquello que eran las formas en que nosotros creíamos que hablábamos de familia. La adopción siempre estuvo pensada, incluso con las personas que más han trabajado, como Eva Giberti, siempre estuvo pensada desde el punto de vista del adulto, siempre. En los últimos años, nuestros niños, vivimos en un país en donde la generación que hoy tiene
menos de 15 años, se ha criado francamente en clave de derechos. Y ellos plantean las cosas desde otro punto de vista. Del mismo modo que mi nieta, que tiene 5 años, para ella el final de Las Princesas hoy es otro, porque es otro el discurso social. Para ellos, el discurso de familia también viene siendo otro. Cuando a chicos que formaban parte del club del PEF, que después van a ver de qué se trata, les va a contar Silvina, le preguntábamos, pero ¿cómo está formada tu familia? Ellos nos convocaban con esta pregunta, ¿cuál? ¿Con la que vivo o la que no? Chicos que habían sido separados de sus grupos familiares, en algunos casos de hacía varios años. Y ellos decían, mi familia, ven de la cuestión. Mi familia son mis hermanos. Sí, porque yo tengo tus hermanos. Los equipos no sabían siquiera que ellos tenían hermanos. Entonces, y sí, porque yo tengo 11 hermanos, uno vive acá, otro vive allá. Chicos que buscaban a sus hermanos de formas clandestinas a través de las redes sociales, viviendo en hogares, ¿sí? Entonces esto para nosotros pasó a ser algo muy contundente en cuanto a poder explorar, porque todos estos niños que les venimos diciendo, todos habían estado en procesos de adopción y esos procesos se habían encontrado con este punto de venimos a devolverlos. Entonces, en este tiempo, queremos compartir con ustedes, fuimos descubriendo las perspectivas que desde los propios niños había respecto de mitos y leyendas sobre la adopción, sobre la familia, sobre el origen, sobre el secreto. Los que tenemos más de 50 sabemos que en nuestro país la adopción antes y en una cierta época era del orden del secreto, de la simulación, de la vergüenza. Era como, no puedo tener hijos, entonces adopto, como si fuera un premio consuelo tener un hijo adoptivo. No una elección de vida, una elección ciudadana, política, familiar, cultural, una disponibilidad subjetiva para una crianza amplia, en donde estar los míos, los nuestros, los tuyos, pudieran ser parte de una otra historia. Estas frases, digamos, este punto que ahora les va a contar Silvina, que ya debe estar lista. Silvi, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Es lo que yo vengo llamando ceremonias mínimas. Dichos o hechos, pequeñas frases que cuando empezamos a ponerlas a trabajar y en interrogación, nos abren un universo. Entonces, Silvina les va a ir contando 2 puntos de vista. El de los profesionales o adultos, ¿sí? Respuestas, tomamos algunas, y el de los propios niños. Fíjense los 2 puntos de vista que después los vamos a ir charlando. Sí, como decía Mercedes, estos son algunos de los puntos de vista de los adultos, ¿no? Que son frases que nosotros fuimos escuchando en las entrevistas y en estos procesos que tenemos en el PEF. En un momento nos decían ciertos adultos que creían que si los niños veían a sus hermanos, fracasaba la adopción. Entonces se oponían a todo lo que tenía que ver con preguntas o con búsqueda de los hermanos biológicos de los niños que ellos tenían adoptados. Entonces esto resonaba mucho, el tema de que fracasaba la adopción porque se encontraban con sus hermanos. Otro de los puntos que veníamos trabajando es esto, que salía mucho, ¿no? Que si ellos llegaban a tener contacto con los hermanos, se reactivaba lo genético. Y acá hacían mucho hincapié en la herencia genética y como que esto haría que la adopción fracasara, ¿no? Entonces, este es un punto importante para tener en cuenta porque la influencia genética en esto no influye, digamos, ¿no? No tiene una continuidad. Lo que sí había, lo que nosotros remarcábamos era esto, que los niños buscaban a sus hermanos. Otra de las cuestiones que también fuimos escuchando fue esto de que vino fallada, que por eso la devolvían. ¿Y qué se refiere cuando dice alguien que viene fallada? Sino que tiene algunas crisis. Siempre en estos procesos los niños van presentando crisis, en mayor escala o menor escala. Pero no es que estén fallados o que tengan alguna dificultad. En este caso había una búsqueda de algunos hermanos que tenía perdido. Entonces, montaba ciertas crisis como para llamar la atención. Y eso hacía que la vieran como fallada. Entonces la devolvían porque venía fallada.
Otro de los casos que tuvimos, también una chica que buscaba a su hermano, que quería estar en contacto con su hermano. Bueno, del otro lado lo que escuchábamos que el hermano es un drogón. Entonces, ¿a qué se van a juntar? Y acá volví a reactivar todo esto genético, que si el hermano se drogaba y ella lo veía, entonces genéticamente también se iba a drogar y eso iba a hacer que fracasara la adopción, ¿no? Todo esto siempre desde los discursos de los adultos. Ahora, cuando escuchábamos a los niños, nos pasaban estas cosas. Preguntas que nos hacían que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Se pueden tener dos mamás? Porque yo ya tengo una, que es la biológica. No estoy con ella, pero tengo una mamá. Ahora, ¿puedo tener otra mamá? Y esa era una pregunta que surgía de los mismos niños. En otras ocasiones nos preguntaban de los hermanos, ¿no? ¿Vos sabés de mis hermanos? Uno se llama Juan y vive en Mar del Plata. Tenía 2 años, estas cuestiones, ¿no? Esta búsqueda de ir recordando cada uno de los hermanos y el último lugar donde ellos supieron que estaban. A veces había como unas distorsiones en cuanto a la edad, ¿no? Porque por el paso del tiempo perdían estos detalles. Pero todas estas cuestiones las fuimos rescatando de escuchar lo que los chicos nos decían. Bueno, les vamos a compartir un video que da cuenta de qué dispositivo creamos para atender a estos problemas, ¿sí? Que es justamente el punto de encuentro familiar. Es uno de los temas que atiende el punto de encuentro familiar, pero nos pareció que es más fácil presentarles el video que otra cosa. A ver si logro desde acá que se enganche. ¿Sí? Hacía falta crear un lugar neutral para el encuentro de niñas, niños y adolescentes con sus familiares no convivientes, madres o padres, abuelas y abuelos, hermanas y hermanos. El punto de encuentro familiar Mar del Plata, el PEF, nació por un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Luego fue albergado por la Asociación Civil Causa Niñez, instituyéndose por convenio con el organismo de niñez de la provincia de Buenos Aires. Con el fin de crear un dispositivo público especializado en el tratamiento social interdisciplinar en asuntos de familia de alta complejidad, desde el año 2013 fueron realizadas múltiples reuniones intersectoriales, creándose condiciones de posibilidad para constituir al PEF como lugar de abordaje de historias complejas, contribuyendo a la pacificación del litigio. Para el PEF, cada caso es una historia atravesada por el dolor, el sufrimiento. Historia en la cual los lazos fraternos y parentales malheridos requieren de una atención cuidada que pueda dar lugar a la palabra, a encontrar alternativas en la dificultad, a que pueda ser escuchado el protagonismo de niñas, niños y adolescentes. Se trata de fortalecer, establecer, restablecer vínculos tanto como que no sean interrumpidos, promoviéndose condiciones favorables en materia de salud mental. La investigación universitaria respalda la acción interdisciplinar del PEF, convirtiéndolo en un centro de formación y atención en salud para aquellos casos críticos para instituciones clásicas. Entre otros, hermanas y hermanos adoptados por distintas familias no convivientes, hijas e hijos separados de madres o padres por alguna imposibilidad para la crianza, niñas y niños que temen ir al encuentro de aquellos progenitores alejados, distanciados o desconocidos, así como aquellos que necesitan tener pasajes de cuidado pacíficos entre progenitores separados o en litigio. Para ellos y sus familias trabaja el equipo interdisciplinario del PEF, conformado por profesionales de psicología, terapia ocupacional, sociología, trabajo social, letras, derecho, educación, entre otros. La formación teórica y práctica especializada es en infancia e instituciones.
Cada caso es estudiado de manera minuciosa con el fin de crear condiciones de posibilidad para la sucesión de acciones, evaluándose si se recomienda la inclusión en dispositivos específicos. Coordinación de parentalidad, meriendas de hermanas y hermanos, club del PEF, acompañamiento en la crianza. Los encuentros son acompañados por las y los profesionales en sede y, en algunos casos, online o en domicilio. Los pasajes de cuidado de un progenitor al otro son intermediados. La crianza es acompañada por una metodología que propone lo necesario para cada caso, entendiéndolo único. Múltiples fueron los acontecidos desde su fundación. Mamás Paz recuperaron el contacto con sus hijos. Hermanas y hermanos siguen manteniendo un vínculo aunque convivan en distintas familias. Abuelas y abuelos, tías y tíos que ayudan en la crianza acompañan el encuentro con mamás y papás intermitentes. Niñas y niños se vieron fortalecidos en no consentir violencias. Múltiples y coloridas historias que hacen a un espacio singular con profesionales dispuestos a crear y recrear en cada caso, en cada ocasión, con cada uno, formas viables de vivir en familia. Bueno, disculpen, no me había dado cuenta. Como verán, el punto más significativo, digamos, el punto más importante, y vuelvo al Power y a compartir el... Vamos, estamos. Bueno, esto nos dio lugar a, en esa investigación, nosotros lo que encontramos fue la posibilidad de escribir las trayectorias de los niños y el momento en el que fracasaba ese proceso de adopción. Ese momento en el cual se interrumpía algo que en algunos casos hasta venía muy bien. Y era el momento en el cual se intentaba cortar el lazo filiatorio que de alguna manera o de otra estaba todavía ligando a esos niños con su historia de origen, o el cambio de nombre, o la separación entre hermanos. Fue por eso que las inventamos, ¿no? Se podría llamar almuerzo de hermanos, cena de hermanos, encuentro de hermanos. Nosotros pasamos a llamarlo merienda de hermanos y hermanas, como un espacio en el cual, más allá de cualquier frecuencia, puede ser 2 veces en el año, ahora podemos decir, ¿no? En el tiempo, 2 veces en el año, una vez por mes, una vez cada 15 días, se pudieron reunir aquellos chicos que estaban conviviendo con distintas familias. Y acá la maravillosa sorpresa, ¿cuál fue? Que lo que se suponía que era el fracaso de la adopción, en todos los casos venía tambaleando, se fortaleció y cada uno volvió a su grupo adoptivo de una manera mucho mejor. Esto fue una noticia, digamos, y una evaluación que constatamos en todos y cada uno de los casos. Estos son, digamos, algunos registros fotográficos, ¿no? De distintos momentos de las intervenciones. El Club del PEF fue el espacio para adolescentes que, siendo devueltos de procesos de adopción, que vivían en instituciones, encontraban un espacio de reencuentro, de poder compartir sus historias, y desde ahí también reiniciar nuevas búsquedas y nuevas alternativas. ¿Silvi? Sí, un poco traer a la reflexión esto, ¿no? El tema de las historias de cada uno. Porque estos chicos lo que hacían era buscar un poco a sus hermanos. Eso era lo que hacía peligrar o hacía las crisis ante los procesos de adopción. A veces era esta búsqueda solamente, ¿no? De saber que estaban bien. Ellos lo que querían, la mayoría, era saber dónde estaban y que estaban bien. No que iban a dejar la familia adoptiva con la que estaban en razón de irse con sus hermanos. Esto no apareció nunca, sí en los relatos o en la fantasía de los adultos. Por eso nosotros trabajamos el tema de la historia. Me parece muy importante que cada uno tiene una historia, ¿no?
Entonces, la historia particular de los adoptantes, ¿no? Cada adulto viene con una historia que tiene que ver con su propia familia, la familia de origen, su crecimiento y las vicisitudes de la vida. Cuando se forma la pareja, en los casos que es con parejas, la adopción, hay un ensamble de historias, porque cada uno viene con una historia y logran ensamblar esas historias para reescribir una historia nueva como otra familia. Entonces nos preguntábamos también esto, ¿por qué si los chicos vienen con una historia, no vienen sin pasado? ¿No? Esta fantasía de querer adoptar un niño pequeño para que no tenga historia, para que no tenga recuerdos, para que no tenga esas vivencias. ¿Qué pasa con esta historia? ¿Por qué esta historia es rechazada muchas veces? Cuando nosotros pensamos que esto tiene que reunirse para armar una historia nueva. Por eso hablamos de nuestra historia, ¿no? Tu historia, la historia de los adultos, mi historia, la historia del niño, y conformar una nueva historia. Esta historia, como decimos, no reemplaza ni sustituye nada, ¿no? Hemos tenido casos donde un niño que estaba en un proceso de adopción, con un hijo biológico de esa familia, la hija biológica tenía también miedo que se encontrara con sus otros hermanos por perder el amor de ese niño, ¿no? Y al contrario, o sea, se sumó alguien más a ese grupo de hermanos para este chico. Entonces pensamos esto, ¿cómo hacer para que estas historias no sean sentidas como un reemplazo ni como que una sustitución, ¿no? Sino que hay que reescribir una historia, juntar la historia de cada uno para poder reescribir, poder armar una nueva historia que digamos nuestra historia. Y en esa historia pensamos esto, ¿no? De incluir también a las hermanas y los hermanos, porque a veces esta nuestra historia queda en los padres adoptivos y los niños que se suman a esa familia y conforman una familia. Esa historia tiene que incluir también necesariamente para nosotros a los hermanos y hermanas de estos niños. ¿Por qué? Porque es en beneficio de ellos y para fortalecer este proceso de adopción. Sí, Marcela, te dejo. De alguna manera, lo que queremos plantearles es que estamos produciendo nuevas escrituras en materia de familias, nuevos conceptos respecto de familia, porque fíjense que cuando decimos los hermanos y hermanas de mis hijos, ¿qué parte tengo que ver yo en la historia de ellos? Bueno, la parte que tiene que ver es justamente el alojar la posibilidad de que la vida sume, que permita tener un lugar en el cual los lazos afectivos se sostengan. Si ustedes me dicen, ¿se necesita disponibilidad para esto? Uf, ya lo creo. Saben que con lo que más nos encontramos eran con los prejuicios respecto de qué iba a pasar con esos encuentros entre los chicos. Y entre los chicos, si los adultos tenemos claro cuál es la cuestión, se va conversando. En un caso, había sido adoptado un nene con bastantes dificultades, que implicaba que necesitaba una serie de tratamientos, y no así los 5 hermanos. Los 5 hermanos lo buscaron y lo buscaron, incluso hay una presentación judicial, hubo una adopción plena, con lo cual fue más complejo. La abuela de familia de origen acompañó a sus nietos a conseguir el derecho de comunicación que tenían. La Cámara le dio lugar y le dio como mandato al PEF definir los criterios. Yo no les puedo decir los revuelos que esto generó en los adoptantes. ¿Por qué? Porque la fantasía era de rescate de ese chico. Y en realidad, lo que nosotros veíamos es que el rescate puede tener dos caras, porque puede tener la cara de te rescato y te impido cualquier forma de contacto que recuerde aquello que pasó, o en ese lazo se va a ir reescribiendo el lugar que tiene cada uno. Cuando los terapeutas concurrieron y se afianza esta posibilidad de encuentro entre hermanos, el nene, ya les digo que aparentemente tenía tantas dificultades, tuvo muy clara una cosa. Vos le preguntaron, ¿sí? Bueno, ¿qué le parecía la posibilidad de ver a los hermanos? ¿Y saben qué es lo que dijo? Yo le quiero contar a mi abuela que ahora sé andar en bicicleta.
Entonces nosotros decíamos, bueno, a ver, ¿cómo leemos esto? Él está bien, ahora está acompañado, tiene los tratamientos que precisa, todo eso está bien, pero se lo quería contar a su abuela. El día que se encontraron fue una fiesta que ni les cuento. Ahora, después, no fue necesaria una continuidad bueno, entonces nos vamos a ver todos los días, sino que esto lo que permitió fue justamente, y les digo, estos efectos no son solamente los integrantes de los protagonistas, la familia adoptiva, la abuela, sino en todos los funcionarios judiciales. Esto dio lugar a debates, en los profesionales que conformamos el equipo, si teníamos que hacerlo, no teníamos que hacerlo, de hacerlo cómo, qué tipo de encuentro, qué conversaciones se podían tener, qué conversaciones no. En las conversaciones con los muchachos, con los hermanos, ¿sí? Estos chicos tenían una mamá con una psicosis con brotes muy complicados, había intentado lastimar a uno de ellos, estaba internada. Bueno, digamos que no, la situación de ellos era muy triste también, pero ellos lo único que querían, y lo enunciaban de esta manera, es que su hermano supiera que aunque estuviera con otra familia, ellos también estaban, y que a futuro, cuando fueran grandes, pudieran encontrarse, conocer a sus hijos. Me conmueve porque, entonces, porque me acuerdo del chiquito que lo pensamos y los debates que nos generaba, y también lo difícil, ¿no? que esta apertura que tenían los más chicos no siempre fuera acompañada por los más grandes. Entonces, bueno, uno de los libros que todo esto dio lugar a la necesidad de escribir, particularmente el libro en donde dejamos constancia de esto, es Fraternidades y Parentalidades Malheridas, porque nos parece que fue necesario, y me enteré que está Claudia Portillo, así que yo le agradezco mucho su presencia, porque ella también impulsó esta posibilidad de difundir una nueva ese momento, en los casos que toca intervenir, que no se llegue a ese momento crítico. Miren, hace 15 días, justo en uno de los juzgados de familia, la consejera me dice, mirá, no sabés, tengo ahora unos papás que vienen, venía también vinieron a ver que venían a devolverla. El pez. Resultaron ser unas nenas con quien nosotros ya habíamos tenido unas meriendas de hermanos hacía unos años, que el sistema había interferido porque entendían que si sus hermanos se veían, esas chicas no iban a tener oportunidad de ir en adopción. Y fue, fue bizarra esa interrupción. O sea, estamos aprendiendo de lo que no hay que hacer, pero los prejuicios muchas veces ganan en este terreno. Muy bien. Tuvimos justo ayer la entrevista, y fíjense lo que le dice la nena. Esta gente hay que sacarse el sombrero, ¿por qué? Porque tienen un coraje y una tela para la paternidad y para la parentalidad, que la verdad, ¿cómo no acompañarlos? Se anotaron en octubre del año pasado, en enero tuvieron las primeras entrevistas, en febrero continuaron con las segundas, pandemia mediante, ¿sí? Empiezan a conocer a las chicas la semana siguiente por videollamada, o sea, pleno aislamiento. Imagínense, para las nenas que tienen 8 y 4, que son parte de un grupo de 6 hermanos, así que, ¿sí? Pero hermanos desparramados, ellas van con ellos, con esta familia, y estuvieron conociéndose en pandemia, y un día, de repente, tuvieron a las 2 criaturas en su casa. ¿Sí? Entonces, la mayorcita los mira y le dice, ustedes no son mis papás. Yo los vivo como si fueran, ¿cómo decirte?, los tíos del hogar. Claro, esta mujer quedó partida al medio porque pensó que de un día para el otro se iba a convertir en mamá y en papá. Y resulta que no es así la cosa. Entonces, ya que los ubique como los tíos, los ubicó como un lugar de cuidado, ¿sí? Entonces, bueno, la entrevista ayer fue muy linda con ellos en cuanto a, bueno, poder rescatar lo que a ellos también les fue pasando
en esta desilusión, que es una desilusión que nos pasa con todos los hijos, no importa si sean biológicos o no. Pasa en todo vínculo, porque cuando el chiquito salió de la panza y lo vemos, no es el que soñamos, nunca. A veces es más lindo, aparte está todo sucio, está todo, ¿no? Y cuando el bebé llora y no sabemos qué es lo que le pasa, es la misma situación que cuando los chicos nos hacen planteos y no sabemos qué responderle ni qué les pasa. La maternidad, la paternidad, la filiación se amasa. Y los hermanos ocupan aquí un lugar muy importante en lo que hace acompañar los procesos. Entonces, digamos que la disponibilidad para la adopción se tiene que dar de los dos lados, porque nosotros también trabajamos muchísimo en detener los procesos que los chicos no están en condiciones para ser adoptados. No tienen lo que le llamo disponibilidad subjetiva para la adopción. ¿Por qué? Porque si no las vidas, se arruina la adopción, se arruinan, es un atentado subjetivo, es un atentado jurídico, es un atentado ciudadano. Porque si los adultos no están listos o los chicos no están listos, el desencuentro está garantizado. Entonces, trabajar en ese, crear condiciones de posibilidad, es el secreto, es la opción, es la oportunidad. Creo que estamos en tiempo, ¿no? Sí, no, yo quería comentarle nada más, bueno, que hemos tenido casos de meriendas de hermanos que han iniciado muy complejos, situaciones muy complejas, incluso desparramados en 3 ciudades diferentes, y logran reunirse, y los padres adoptivos han logrado conformar una familia más ampliada. Una red. Sí, de esto se trata, ¿no? De sumar. Ellos se ven cada tanto, a veces se encontraban en el PEF, después empezaron a viajar a distintas ciudades, encontrarse en una casa, en otra casa, y mantener este vínculo de hermanos, ¿no? Que siempre vienen con historias muy dolorosas, muy complejas, y el corte cuando se dan los procesos de adopción de uno y otro hace que esto se intensifique la búsqueda del otro, ¿no? Entonces, cómo estos procesos en estas 3 familias diversas que no se conocían, se fueron afianzando a través del encuentro en las meriendas de hermanos de los chicos. Que ahora, hace poquito, nos mandaron una foto, porque hacía tiempo en pandemia no se vieron, pero uno de los nenes me manda la foto, me dice, mira, no nos vemos, pero se conectan por mensajito, ahora ya son más grandes, y me dice, mira, tengo la foto que nos sacamos en el PEF, que era una foto de los 4, que eran chiquitos, y con eso alcanza, ¿se entiende? Como los inmigrantes que tienen a la familia en otros lugares. Con eso alcanza saber que están bien, saber que tienen contacto. Esto no quiere decir que los hermanos se meten adentro de la vida de las familias y entonces no hay chance de intimidad, de recorte. No, al contrario. Esto es como, bueno, ampliar la parentela. Así que bueno, Sí, dejamos para que después pueda haber... La búsqueda de los hermanos no implica que quieran irse de ese lugar donde están en adopción, de esa familia. Al contrario, se afianzaron. Se afianzan más y buscan sumar. A ellos les gusta presentarle a sus padres a sus hermanos, ¿no? Esa también ha sido situaciones muy lindas. Bueno, creo que estamos en tiempo. Creo que estamos en tiempo. Si les parece, dejamos para después los comentarios, preguntas. Y gracias por esta oportunidad y muchas gracias a todos los profesionales, funcionarios y demás que vienen acompañando en estos procesos. Creo que el trabajo lo hacemos entre todos y las instituciones tenemos mucho, mucho, mucho que ver. Los jueces, consejeros, abogados del niño, tenemos mucho, mucho, mucho trabajo, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, mucho por aprender y por hacer con los padres, con los chicos, con las familias de origen también, porque creo que la adopción es una respuesta social, es una respuesta política y es una respuesta ciudadana. Es un derecho que tenemos, ¿no?, a vivir en familia, la que sea. Bueno, muchas gracias.